Ya, chiquillos, vamos a comenzar al tiro, ¿ya? Déjenme solo un segundito. Ya. ¿Pueden ver el PowerPoint, cierto? ¿Lo están todos viendo? Sí, profe. Ya, ok. Sí, Muchas gracias por responder. Ya, chiquillos, antes de comenzar, les doy las recomendaciones de siempre. Por favor, les pido que se aseguren de que los micrófonos del equipo que estén usando esté desactivado para que los demás puedan escuchar. Porque a veces ustedes no se dan cuenta, pero solo se escucha el ruido de fondo del lugar donde están ustedes, ¿ya? Mire, hay gente nueva en la sala antes de que comencemos, que necesito saber eso porque una persona el otro día me estaba hablando, Yo, una yo. persona que según entendí, ¿sí? uy, por favor. ¿Quién es yo? Sí, yo, Helen. Ahí está, la señorita Helen. Ya, señorita Helen. Buenas noches, me presento entonces para que usted también no tenga dudas de quién está hablando. Yo soy el profesor Miguel Muñoz, soy el profesor de lengua y lenguaje y comunicación. Y se supone que yo tenía que hacer estas hermosas clases todo el año de manera presencial, pero con todo lo que ha pasado, según parece, vamos a estar vía remota por lo menos un buen rato. Ahora bien, para recordar a la gente que también está un poquito desorientada, recuerden chiquillos que tenemos clase, ustedes tienen clase conmigo todos los jueves a las 8 y vamos a estar viendo, por lo menos ya durante las próximas clases, todo el tema referente a argumentación. ¿Sí? Para que no sientan que estamos en el aire o que vamos a empezar a hablar cosas de las que no se había, en realidad es que no hay mucho sentido todavía. Hemos hablado solamente dos cosas. Hemos hablado de la diferencia entre hecho y opinión, ¿cierto? ¿Y qué fue lo otro que hablamos? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Cuando hablamos sobre objetividad y subjetividad, ¿se acuerdan de eso? Convencer y persuadir, ¿se acuerdan de esas cosas? No, no se Yo no acuerdan. tuve esa clase. Ya, no estuvo en esa clase. Bueno, en síntesis cortito, nosotros hicimos la diferenciación entre algunas palabras que son palabras clave para poder entender el tema argumentación. Lo primero que dijimos era cuál era la diferencia entre hecho y opinión. Y dejamos en claro que un hecho era algo que era evidenciable y que para todas las personas resultaba exactamente igual. Algo que yo podía comprobar. Sin embargo, una opinión, que era su manera contraria, la opinión correspondía a algo que tenía que ver con mi apreciación personal y por lo tanto no era igual para todos. Obviamente la opinión tiene una mediación o tiene algo que ver con mi punto de vista personal y está dirigido con mis sentimientos. Y es por eso que no es igual para todos. Sin embargo, los hechos son indiscutibles, los hechos son iguales para todos, ¿cierto? Y un ejemplo de hecho era decir el agua moja, que dijimos en ese momento, si mal no recuerdo. Algo que es completamente evidenciable por todos y es algo 100% indiscutible. Eso es un hecho. Sin embargo, el hecho de que yo diga que algo es mejor o peor ya se vuelve una opinión, porque tiene que ver con mi apreciación personal de las cosas. Otro concepto que también hablamos era el de objetividad y subjetividad. Y dijimos que lo objetivo era algo que era 100% evidenciable, algo que se podía ver, mientras que lo subjetivo tenía que también ver con las opiniones personales. Bien, recuerden, en este caso las opiniones son subjetivas, los hechos son objetivos. Y finalmente, a ver, estábamos también viendo el tema de Subjetivo que dijo que era profesor. lo objetivo. Lo objetivo tiene que ver con algo Subjetivo. que es objetivo, indiscutible, y subjetivo es algo Sí, que no es siempre igual. Lo subjetivo no siempre es igual para todos. Lo subjetivo es siempre algo que depende de la apreciación personal. Por ejemplo, si cuando usted le preguntan en las mañanas, usted le dice, hola, ¿cómo amaneciste? Por lo general uno siempre responde lo mismo, pero todas las mañanas se siente exactamente igual. no, Eso no, se refiere con subjetivo. Es algo ya. subjetivo, porque depende de un montón de variantes que a la larga solo van a ser acontecimientos que según su interés, según su percepción de la realidad, van a darle un significado. Puede ser que usted a lo mejor haya tenido una mañana súper buena o una mañana súper mala, y para la otra persona es algo completamente distinto, por eso es subjetivo. ¿Ya?
Bien, y nosotros también hablamos sobre convencer y persuadir. Pues mire, la última clase hablamos y mostramos unos ejemplos sobre distintos temas polémicos que tenían que ver con argumentar. Argumentación es simplemente hablar, conversar y dar a entender nuestro punto de vista sobre un tema. Yo cuando quiero conversar con alguna persona, no solamente le hablo sobre cosas que estoy mirando o cosas que hice, a veces también tengo ideas y quiero que esa persona haga o piense las cosas que yo creo que están bien. Entonces yo le mostré la última clase, esta es la minita, y le pregunté a usted, por ejemplo, este tema de el tema de ocupar a los toros como de matar toros como deporte, si estaba bien o mal. Y varios de ustedes me dijeron que encontraban súper feo, que estaban en contra. Sin embargo, yo también le mencionaba que a lo mejor yo podía estar a favor. O le preguntaba si el aborto, ¿qué opinión tenía usted sobre el aborto? Y automáticamente aparecen personas que están a favor o en contra. Hay gente que te dice, por ejemplo, que está a favor, pero dependiendo de las condiciones. Y ellos empiezan a entregarte una serie de razones que finalmente, si lo traducimos a lo que estamos hablando, están argumentando. ¿Bien? ¿Qué nos quedaba claro de todo eso? Finalmente nos quedaba claro que la argumentación era un tipo de discurso, la argumentación es una práctica social porque todos la hacemos, inclusive no es necesario que usted sepa cómo se llaman las partes de la argumentación para que usted lo utilice a diario. Cuando usted conversa con la gente que habla todos los días, cuando usted escribe algo, cuando usted está pensando algo y posteriormente se lo hace ver a otra persona, ya está comenzando a argumentar. Y eso tiene que ver también con un modelo de pensamiento. Argumentar es un modelo de razonamiento. Si yo sé argumentar, le doy a entender a la gente que yo sé pensar. Por lo general, cuando usted no está argumentando, cuando usted discute con las personas sin ningún tipo de razón o no le entrega razones para lo que quiere. Entonces, recuerde, nosotros vamos a hablar siempre sobre temas que son polémicos o controversiales. Y aquí en esta parte le pregunto a usted, ¿sería bueno hacer, por ejemplo, toda una conversación, toda una discusión? ¿Sería una discusión realmente importante hablar sobre cuál es el color más bonito de las manzanas? No, no sería importante. A nadie le importaría mucho, ¿cierto? A lo mejor alguien quiere conversar eso en su segundo, pero no es un tema relevante. No es un tema de conversación. Ya me están monitoreando. Claro. Por ejemplo, usted puede conversar ese tema en cualquier momento, no sería nada malo, pero sin embargo, no sería un tema que realmente le importa a todo el mundo. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a hablar sobre mi futuro profesional, qué es lo que yo debo o qué es lo que yo necesito hacer para ser un buen profesional, ¿sería un tema importante ese? Sí, serviría Igual mucho. sí. Ahí cambia, ¿cierto? Sí, ahí cambia. Claro, nosotros necesitamos cumplir con ciertas condiciones para saber que la gente que está hablando con nosotros va a prestar todo su interés y al mismo tiempo que le interesa lo que estamos hablando. Yo no puedo intentar convencer o persuadir a alguien si finalmente esa persona no le interesa lo que yo quiero hablar. Imagínese, usted, por ejemplo, ¿le interesaría ir a conversar o ir a meterse en una discusión sobre los valores de la bolsa de comercio que aparecieron hoy día en las noticias? No, no me gusta la polémica. Pero te pregunto por ese caso en particular. ¿A ti te gustaría ir a discutir o ir a conversar con una persona sobre cómo subieron las acciones en la bolsa de comercio? ¿Sería importante para ti? Igual sí es importante porque es que está subiendo el comercio, po, ¿o no? Sí, claro, pero para Tema que ti nos en afecta a todos. particular, para ti, ¿irías tú? A mí ¿Tú no me sientes gusta que ir para ti a, es ir a 100% discutir con necesario? alguien. No, 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 Ah, no me es malentiendas la necesario, no pregunta. me gusta. A ver, Préstame atención en esta parte para que no te confundas. El tema es súper importante, pero sin embargo, ¿nosotros somos entendidos en la bolsa de comercio? no.
No callo ni A, una. a eso es lo que voy. No, El no. hecho de que un tema sea polémico o sea controversial no tiene que ver con la seriedad de lo que se está hablando, sino que tiene que ver con el interés de las personas que van a conversar sobre el tema. Puede ser, puede ser que dentro de una conversación yo considere que una conversación sobre tener hijos no tenga ningún grado de importancia para mí, pero para otra persona sí. Va a ser difícil poder argumentar con una persona que no le interesa un tema. Porque recuerda, aquí hay dos conceptos súper importantes, y es lo que estábamos viendo, y con esto nos quedamos en la clase pasada, que tenía que ver con convencer y persuadir. ¿Se acuerdan de esas láminas los que estuvieron en la última clase, cierto? Sí, La imagen de arriba, que era de esta señorita, ¿cierto? Que está intentando mostrarle todo su sex appeal a este caballero que está sentado ahí, que tiene eso, como una... encantos. Eso tenía que ver con persuadir, que tenía que ver con utilizar los sentimientos, tenía que ver con utilizar las emociones. Yo intento que esa persona, en el caso de la imagen, aparece una señorita intentando hacer algo con un caballero ahí. Yo creo que usted si tiene mucha imaginación, ya estará viendo qué está pasando ahí. Pero esta señorita lo que está haciendo es provocar a este hombre mediante la vía emocional para que haga lo que él quiere. Abajo, en la imagen que usted ve abajo, aparecen tres personas que están conversando y según parece, sin tener que saber lo que están hablando, entendemos que las personas que están abajo están pensando mucho un tema. Hay un caballero que tiene incluso la mano puesta en su pera y está escuchando con atención al otro, y se da a entender que estas personas están teniendo un convencimiento, están intentando hacerlo entender mediante ideas qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. ¿Ya? Lo relevante acá, convencer y persuadir, que acuérdese, lo vuelvo a repetir por si anda medio perdido. Convencer tiene que ver con utilizar la vía lógica y racional, mientras que persuadir tiene que ver con utilizar la vía emocional. Si no entiende cómo funciona esto en una conversación a diario, imagínese, y le tomo el mismo ejemplo de la última vez, imagínese usted hablando cuando era chico, hablando con sus familiares, y usted lo primero que quería hacer cuando sus papás o sus tíos, lo que sea, usted quería que ellos le compraran algo, lo primero que hacía era decirle que se iba a portar súper bien, que iba a hacer un montón de cosas, que se había sacado buenas notas, que había sido súper ordenada, ¿cierto? E intentaba convencerlo, intentaba darle ideas para hacerle entender por qué usted merecía el regalo que quería que le hicieran. Y si eso no funcionaba todavía, usted automáticamente empezaba a tratar de influir emocionalmente en ellos. Entonces puede ser que le decía que lo quería mucho, que él era malo, como no se lo quería comprar, le decía que era malo porque nunca le compraba nada. Lo empezaba a influir emocionalmente. Eso era persuadir. Nosotros ocupamos estas dos cosas a diario, lo usamos siempre. No se utilizan de forma separada, por lo general uno siempre termina utilizándolos juntos y son súper efectivos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque utilizar solo la vía emocional, solo intentar persuadir a las personas, no es muy saludable. Por lo general la gente se da cuenta cuando intentan solo ser persuadidos y los resultados no siempre son tan buenos. Si no entiende por qué, a qué me estoy refiriendo, imagínese usted, por ejemplo, en un mal matrimonio, cada vez que salen mal las cosas para una pareja, automáticamente el que intenta que las cosas se arreglen, lo primero que hace es intentar persuadir y no convencer. No intenta señalar ideas, solamente intenta influir emocionalmente a la otra persona para hacerle entender que las cosas van a mejorar. Y provoca una especie de compromiso con el otro para que haga lo que usted quiere. Si yo te prometo que voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pucha, vamos, si tenemos que seguir adelante, tenemos que intentarlo de nuevo, si yo te quiero. Eso es persuadir. ¿Se entiende, cierto? Sí, Sí. ¿Y se entiende? Ok, lo vuelvo a repetir por última vez para las personas que no lo entendieron. Convencer, apelar a la lógica y a la razón. Recuerde, es utilizar ideas,
Pero persuadir es apelar a los sentimientos, es utilizar el afecto, utilizar las emociones. Ahora bien, dentro de todo esto, nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros estamos en una discusión, siempre va a haber gente que esté a favor y gente que esté en contra. Por ejemplo, se dan situaciones como en las discusiones, voy a dar un ejemplo súper básico, algo que usted escucha siempre. Discusiones sobre el tema del aborto. Y usted puede escuchar que toda la gente dice que no, es que yo sí estoy a favor del aborto, pero estoy a favor con ciertas condiciones. Y las otras personas a lo mejor no, simplemente están a favor del aborto en cualquier condición. Eso ya automáticamente genera diferencias. Lo importante en esto es que cuando nosotros comenzamos a argumentar dentro de un debate, dentro de una discusión, no todo el mundo va a estar 100% de acuerdo. Y esa es la idea. Yo no puedo generar un debate con alguien que está 100% de acuerdo conmigo. ¿Cómo discuto con alguien que no piensa nada diferente a lo que pienso yo? No es posible. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que ya ver hoy es la situación de enunciación. ¿Cómo funciona esta situación en donde nosotros argumentamos? Y esto fue lo que nos quedamos en la clase pasada. Son 5 puntitos. Bien, son 5 puntos y aquí usted tiene que colocarme toda la atención del mundo para que los vamos explicando uno por uno. Cuando yo argumento, estos 5 puntos que les voy a mostrar tienen que cumplirse para que el argumento funcione. Si no se dan estos 5 puntos, la situación no va a funcionar. Por cierto, la guía número 4 que tienen ustedes ya en la plataforma para que puedan hacerla es precisamente sobre rellenar unos cuadritos con estos puntos. Aparecen en su guía unos textos cortitos, en donde aparecen personas argumentando. Y abajito le aparece una tabla donde le pregunta cuál es el tema de la conversación, cuál es la finalidad, cuál es la modalidad en la que está trabajando, ¿cierto? Usted va completando según lo que entendió del texto. Así que présteme atención acá para que sepa cómo completar su guía. Lo primero, cuando yo voy a argumentar, voy a estar en un tema de discusión, lo primero que tengo que entender es que el tema debe ser controversial y debe ser polémico. ¿Alguien podría definir a qué me refiero yo con que sea controversial? ¿Se le ocurre a alguien que puede ser controversial? ¿Qué es controversial? Eso les pregunto. ¿Alguno de ustedes maneja esa palabra? ¿No la conocen? ¿Controversial? No, ¿No? yo no, profe. Discutible. Sí, está casi exacto, porque sí, tiene toda la razón. Pero controversial significa que tiene distintas opiniones, hay un distinto punto de vista para el tema. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema controversial. Hay muchas personas que piensan distintas cosas sobre el tema. Pero, por ejemplo, si yo te digo, y ocupo el ejemplo que ocupamos al principio de la clase, te digo, el agua moja. ¿Es un tema controversial? No, porque el agua No. sí ¿Hay moja. alguien que piense que el agua no moja? Empapa. Empapa, dijo. Pero la verdad es que nadie piensa que el agua no moja, porque es algo lógico, ¿cierto? Es algo objetivo. Y al mismo tiempo es algo que no es controversial. Para poder discutir y poder argumentar con la gente, la primera característica, entonces, el tema tiene que ser controversial. Y tiene que ser polémico. ¿Qué significa polémico? ¿Que cause discusión? Exacto. Yo no puedo hablar sobre cosas que no le interesan a nadie, ¿cierto? Ujú. Claro, entonces, punto número 1, si es que usted está anotando en su cuaderno, recuerde, sobre el tema, cuando vamos a argumentar, el tema tiene que ser controversial y polémico. Polémico, Claro, controversial y polémico. ya vale. En el punto número 2, aparece en convencer y persuadir. ¿Qué es lo que era convencer?
tratar de persuadir con No, recuerde, convencer no? y persuadir no son lo mismo. Algo de Utilizar la convencer a una realidad. persona, Convencer a una digamos, persona. cómo uno quiere hacer las cosas argumentar para agarrar para que y crea lo que uno dice. que le den. Es Voy con a la realidad. retroceder, mire. Voy a retroceder. ¿Qué es lo que Convencer pasa? es de la convencer con la realidad. Se Ya, apela a la perfecto, sí. lógica y la razón. Argumentos lógicos racionales de modo de razonamiento. Vamos a ocupar nuestras ideas, vamos a ocupar nuestros pensamientos para convencer a alguien. Vamos a utilizar la parte, la razón de nosotros. Pero cuando yo quiero persuadir a alguien, voy a utilizar los sentimientos. Entonces, cuando yo voy a discutir con alguien, tengo que tener bien claro cuál es la manera en la que lo voy a hacer. ¿Principalmente voy a intentar convencer a esa persona o principalmente voy a intentar persuadirla? Y te coloco el mismo ejemplo otra vez. Tienes una discusión de pareja. Estás discutiendo con tu polola, con tu pololo, estás discutiendo con tu esposa, con tu esposo, y quieres ponerte en la buena con él. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay que ¿Vas a ponerte en la buena con él por la vía Convencer. emocional o por la vía racional? ¿Le vas a dar ideas? ¿Lo vas a persuadir Conversando. o lo vas a... Presta atención, ¿lo vas a persuadir o lo vas a convencer? ¿Qué es lo que suelen A hacer? convencer. Convencer. ¿Sí? ¿Qué clase de Sí. cosas le diría? Persuadir. Que las cosas van a cambiar, que todo el mundo se equivoca. Y posterior a eso, De las redes sociales. y posterior a eso va a intentar ponerse tierno, se va a poner más sentimental, van a intentar Resulta la reconciliarse, se primera. van a Que abrazar. no ¿sí? entiende, le pego. Y un coscacho para que quede derechito, ¿cierto? La Cintia. Pero hablando en serio, chiquilla. Por lo general, mire, fíjese bien, usted acaba de decirlo. Cuando nosotros estamos argumentando, como en una discusión cualquiera, uno termina siempre convenciendo y persuadiendo. ¿Ya? Tengo que tener claro yo, incluso en lo que escribo. Voy a intentar ocupar cosas que tienen que ver con sentimientos y también cosas que tienen que ver con ideas, ¿ya? Súper claro eso. En la finalidad, tengo que tener claro entonces si voy a convencer o persuadir. Convencer. Un poco de las dos. Claro, correcto. Esa es una mejor respuesta siempre. Puedo ocupar un poquitito de las dos. Porque recuerde, no está mal utilizar la persuasión. Lo malo es solo intentar utilizar la persuasión. La persuasión no es mala. El problema es que hay gente que abusa de ella. Pero utilizarla no tiene nada de malo. Cuando usted, por ejemplo, quiere enseñarle algo a su hijo, usted puede retarlo, puede enojarse con él, pero usted le explica por qué las cosas están mal, le dice qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene que hacer, y a final de cuentas, para que su hijo le haga caso, usted también finalmente termina abrazándolo, le dice que lo quiere mucho. Hay que convencerlo. Y persuadirlo, recuerdo, también termina ocupándolo igual. Porque después usted le dice que lo quiere, al final termina abrazándolo, se ponen en la buena Sí. igual, ¿o no? Utiliza Sí. convencimiento y persuasión. El tercer punto, claro, chicos, les vuelvo a insistir, no tiene nada de malo intentar ocupar un poco de persuasión. El problema no es ocupar la persuasión, el problema es solamente utilizar persuasión. La gente que intenta hacer que todos los demás hagan las cosas solo por cosas emocionales, termina provocando problemas. Porque finalmente uno se da cuenta que no hay nada, no hay intercambio de ideas, no hay nada, solo hay sentimientos y eso se entiende al final como aprovechamiento. Ahí es donde empiezan los problemas. Y extrañamente, las relaciones entre parejas, principalmente cuando fallan, cuando no hay convencimiento y cuando hay solo persuasión. Claro, parejas que intentan permanentemente estar unidas o poder ser la buena, atendiendo a la vía emocional, pero cuando conversan entre ellas no hay ningún tipo de idea ni expresión. Cuando no hay comunicación es cuando las relaciones fallan, ¿o no? Sí. Bien, el tercer punto entonces, y tiene que ver con la modalidad. Aquí préstame atención para que no se pierda, porque esto yo le recomiendo que lo anote por ahí. En el número 3, cuando yo me refiero a modalidad, estoy hablando sobre el canal por el cual nosotros estamos recibiendo la información.
Y cuando yo digo canal, estoy diciendo cuál es la vía por la que nos estamos comunicando. Si son dos personas hablando, eso es vía oral. Si estoy leyéndolo en un texto, es vía escrita. Si estoy viéndolo en televisión, es vía televisiva. Obvio, puedo también estar leyendo en internet, puedo a lo mejor inclusive, puedo estar viéndolo en un discurso público, a lo mejor estoy viendo un discurso de un presidente, por ejemplo. Puede ser que esté en un debate público, a lo mejor yo estoy escuchando la discusión de un grupo de personas y yo solamente estoy mirando. El canal de comunicación tiene que ver la forma en la que yo recibo la información o cómo yo recibo estos argumentos. ¿Se entiende bien eso, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Hay alguien que de verdad no lo haya entendido bien? ¿Sí? El canal es sobre donde recibe la información, ¿cierto? Claro, ¿por dónde recibo la información? Puede ser que la reciba por un texto, puede ser que yo esté leyendo, por ejemplo, una carta. Alguien me mandó una carta explicándome algo. O a lo mejor yo estoy leyendo el diario y estoy leyendo una columna de opinión y alguien está entregando una opinión sobre un tema mediante el diario. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que según el canal de comunicación que estamos utilizando, va a ser también la velocidad y la posibilidad de responder. Pongámonos en el siguiente ejemplo. Usted está viendo televisión y está viendo un discurso del presidente donde el presidente le explica el por qué está tomando ciertas decisiones. ¿Usted le puede responder al presidente? No. No, porque estoy viéndolo nomás y escuchándolo. Correcto, ¿cierto? Pero sin embargo el presidente le está entregando argumentos. Usted posteriormente con el Y la tiempo, información. claro, con el No, tiempo a lo porque mejor usted lo que- también puede llegar a responderle. Podría llegar a hacerlo, no de una vía directa. Lamentablemente es muy difícil que encontremos al presidente para poder hablar con él. Pero sin embargo el presidente a la larga termina sabiendo igual lo que piensa la gente. Sale la gente a protestar a la calle, alguien escribe cosas en internet, mil y un maneras de Encuesta. comunicarse por las que el presidente va a saber, ¿cierto? Ujú. El canal de comunicación, la forma en la que nosotros recibimos la información, hace que la respuesta sea más larga o más corta en el tiempo. Si yo estoy discutiendo con un amigo, la discusión, el canal de comunicación va a ser vía oral, conversación, y la respuesta va a ser inmediata, ¿cierto? Sí. Y mi amigo está 100% habilitado para poder conversar conmigo. Pero supongamos que yo voy a misa. Me siento en la iglesia, aparece el sacerdote y el sacerdote empieza a dar el sermón. Y dentro del sermón él empieza a entregar una serie de argumentos de por qué nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para portarnos bien, o para ser buenos cristianos, o lo que usted se imagine. ¿Yo puedo pararme en mitad de la misa y colocarme a responderle al sacerdote? ¿Estaría bien lo que estoy haciendo? No, 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 ¿cierto? solo hay que escucharlo. Rompería, claro, Siempre y cuando él nos pida una opinión rompería la también. misa. Exacto, y ahí Sí. sería muy distinto. Sería muy distinto. Por ejemplo, yo estoy viendo, a mí me invitaron a ver un debate presidencial. Yo voy a una sala de teatro, me siento y escucho cómo los candidatos a presidente se ponen a debatir entre ellos. Y hay algo que a mí, mientras que yo estoy escuchando, hay algo que el candidato a presidente dijo que a mí no me gustó. Yo me puedo parar también y decirle, oiga, usted está mintiendo, ¿corresponde? ¿Se podría No, hacer? no, No, tiene que pedir la palabra. para Claro, dar su opinión. exacto. Entonces, el canal de comunicación siempre tiene reglas. Siempre van a haber condiciones que van a hacer que se demore más o menos en el tiempo. Dependiendo del lugar en donde estamos y el canal de comunicación, todo esto va a hacer que nuestras respuestas sean más rápidas o más lentas. Pero a la larga, siempre va a haber una respuesta, porque no necesariamente tengo que estar solo conversando con una persona para que esa persona sepa lo que yo pienso sobre lo que él dijo. Por ejemplo, yo podría escribir una carta en el diario y el presidente la va a leer después igual, ¿o no? Y eso se puede hacer, si usted no lo sabía y usted piensa algo sobre un tema,
mande una carta al diario y la van a publicar. Hay una parte en el diario que se llama Cartas al Director. Ahí publican las cartas de todos los lectores, donde hablan sobre temas de todos los días. Usted da vuelta a la primera página del diario y está la carta al director y puede leer qué es lo que opina la gente. Ya. No sabía eso. Sí, las cartas al Estaría director. bien. Y usted, si usted tiene su opinión sobre un tema polémico o un tema controversial de hoy en día y usted quiere que la gente sepa qué es lo que opina, usted escribe, ya hoy en día ya no se escribe con papel, ya está medio pasado de moda, pero usted escribe un correo electrónico al diario, le coloca su nombre, usted explica su opinión, por qué cree lo que cree, muy probablemente su carta la publiquen en el diario. Aparezca de ahí a un par de días más, aparezca en el diario publicada, mostrando su punto de opinión. Eso es todos los días, no es una vez cada cierto tiempo. Todos los días hay cartas al director. Y créame, es mucha la gente que escribe, mucha. Ya. Ok. El punto número 4, chiquillos y chiquillas. Punto número 4. Emisor y receptor. ¿Ustedes recuerdan eso? Esto es algo que se explicaba cuando éramos muy chiquititos. ¿Hay alguien que no lo entienda eso de emisor y receptor? El que habla y el que El escucha. que escucha. Excelente, bien, se acuerda, todo el mundo lo entiende. El que está hablando y el que escucha. Y ojo que eso se cambia cada rato, porque resulta que el que escucha posteriormente se va a transformar en emisor. Receptor. Claro, Emisor. van cambiando de lugar permanentemente. Pero mira, volvamos al ejemplo anterior. Volvamos al ejemplo de la misa, donde estábamos nosotros escuchando al sacerdote. Resulta que las personas que están escuchando pueden ser hay dos variedades de receptores. Los que pueden contestar y los que por el momento solo pueden escuchar. Si estamos en la misa, el sacerdote está dando su sermón, yo no le puedo responder, por lo tanto voy a ser interlocutor o audiencia. 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 Correcto. La audiencia solo puede escuchar. El interlocutor es el que puede responder. Si yo estoy leyendo una columna de opinión en el diario, ¿yo soy interlocutor o audiencia? Audiencia. Interlocutor. ¿Cómo me lo entendí? Porque no puedo responder. Vuelvo a dar el No, ejemplo. porque Estoy no es el que leyendo dice las cosas. el diario. Estoy leyendo el diario, estoy leyendo una columna de opinión. ¿Alguien opina algo en el diario? ¿Yo puedo responder inmediatamente? No. 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 Por lo tanto, solo puedo ver y escuchar, pero no puedo hablar. O sea, me vuelvo audiencia. ¿Cuándo funcionan los interlocutores? Cuando yo puedo responder de manera inmediata. Yo estoy discutiendo Como con ahora. mi amigo, como ahora. Ahora somos interlocutores, porque ahora podemos respondernos mutuamente. Pero sin embargo, si yo escribiese todo en una guía y entrego una opinión en una guía sobre algo, y usted no me puede responder inmediatamente, se vuelve audiencia. ¿Sí? Y lo último acá, el número 5. Y este es el más complejo de todos, no complejo de entender, pero sí complejo porque esto cambia todo. El tiempo. El número 5 es el que cambia todas las condiciones. Yo, cuando voy a argumentar algo, cuando quiero discutir sobre un tema, O informal. ¿sí? Cuando voy a discutir sobre un tema, tengo que tener claro el lugar donde lo estoy haciendo, cuáles son las condiciones en las que lo voy a hacer, si la situación es formal o informal, y por qué. Porque resulta que en base a esas condiciones voy a permitir que funcione el diálogo. Y te voy a dar un ejemplo de algo que pasó hace muchos años atrás. Hace ya prácticamente, ya van a ser como 10 años, cuando Sebastián Piñera se estaba postulando para ser presidente en su primer mandato, cuando la primera vez él quería ser presidente. A Sebastián Piñera se le ocurrió la idea de ir a un funeral de una niña que habían baleado en La Pintana. ¿Ya?
El problema con esto es que nadie invitó a Sebastián Piñera. Nadie lo invitó. Al mismo tiempo, este caballero en realidad no fue, o según por lo menos lo que entendió la gente, no fue a rendir ningún tipo de respeto por la niña, sino que prácticamente fue a hacer campaña política. ¿Y lo Entonces, echaron? la dueña de casa, cuando lo vio entrar, automáticamente lo echó. Y fíjate bien, mira, voy a retroceder un poquito para que me preste atención acá. El tema de una niña baleada, una niña muerta por una bala loca en La Pintana, ¿era un tema controversial o no? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? Piñera, con su intención de ir a este velorio, ¿él quería convencer o persuadir? ¿Él iba a entregar ideas o iba a tratar de hacer algo emocional en ese velorio? Persuadir solamente. Él quería persuadir. Y no estaba mal, fíjate, hasta ahí se está cumpliendo súper bien. Hasta ahí iba súper bien. El canal, No era la él iba forma. a hacerlo, claro, él iba a conversar con la gente supuestamente, ¿cierto? Sí. Esa era su modalidad, conversar directamente con la gente. Sí. Posterior, ¿la gente que iba a estar ahí iban a ser audiencia o interlocutores? Audiencia. interlocutores. Estamos- A lo mejor él quería que fueran audiencia, pero yo creo que fueron interlocutores. Interlocutores. Quizás, sí. Vamos entendiendo. Pero mira lo que pasó acá. Mira lo que pasó acá. Él quería hacer, o la gente entendió que él quería hacer campaña política en un entierro. Ya estamos en el punto 5. ¿Era un buen lugar para hacer lo que él quería hacer? No, No, porque Él estaba en un velorio. Pues, para ¿cómo lo pescarlo a voy a hacer? Pablo. Él apareció. El peor él momento. apareció el primer día del velorio. ¿Era el momento adecuado? Tampoco. No, tampoco. Él intentó meterse de manera informal a una situación porque no le avisó a nadie. Entonces, Más encima. y aquí es donde viene el punto crítico. A este caballero le falló el punto número 5 y por lo tanto, ¿qué pasó con los demás puntos? Todos los otros estuvieron malos. Todos los demás se echan a perder. El hecho de que falle solo uno de estos puntos hace que todos los demás se echen a perder. Otro ejemplo para que entiendas cómo funciona. Y me devuelvo. Yo, por ejemplo, voy a hablar sobre la importancia de comer verduras. ¿Controversial? Perfecto. Y voy a intentar convencer a la gente que nutricionalmente es súper bueno comer verduras. Voy a hacerlo. ¿Por qué canal? Voy a dejarlo en un blog de internet. Pero va a ser un blog con una dirección súper extraña que es súper difícil de llegar a entrar a ella. Posterior voy a esperar que toda la gente que lo lea en internet se vuelvan interlocutores porque me pueden contestar de manera inmediata si lo desean. Y en el contexto lo estoy haciendo en Chile, donde hay un problema de obesidad y todo lo demás. ¿Va a funcionar bien si lo coloco en una página de internet que nadie puede encontrar? No, 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 porque no, ¿qué lo va a ver no va a nadie? Claro. Por lo tanto, ¿esto va a funcionar? No. No, No. ¿Ven? tiene que Si yo- ponerlo en otro lugar, así en la tele, ahí va a funcionar. Bien. Si yo rompo solo uno de estos puntos, basta con que se rompa solo uno, ya los argumentos dejan de funcionar. ¿Se entiende, chiquillos, cierto? No. Profesor, Sí. yo no entiendo lo de formal y informal. En delante dijo que, por ejemplo, que el presidente fue al entierro a hacer polémica y porque él fue así Él sin quiso, avisarle a mira, nadie, fue informal. yo te voy a explicar al tiro. Formal se refiere a seguir todos los protocolos y ser súper serio. Sí, pero Por el ejemplo, informal no. claro, por ejemplo, mira, si tú vas a un matrimonio, ¿cómo tienes que ir a ese matrimonio? Formal. ¿Cómo, y qué entiendes tú por formal? Y con terno, el hombre ropa con de terno. vestir. Y la mujer con un traje elegante. Con la invitación. Con la invitación. ¿Cómo te comportas en el matrimonio cuando estás en la ceremonia, por ejemplo? ¿Cómo te comportas? Mal. Bien. Formal. Pero fíjate, o sea que cuando, por ejemplo, No se ve nada, mira. Según la hora.
El novio y la novia se están casando, están en la iglesia. Tú te paras y te pones a gritar así como ¡buena! No, pues, No. porque es una situación importante. Lo mismo, imagínate lo siguiente. Estamos, por ejemplo, estamos en el hospital. Y estamos en una zona crítica, de mucho cuidado. ¿Cuál es tu comportamiento en esa zona? ¿Tú te pones a gritar, te pones a fumar? No, Nos ponemos serios. Serio, ¿cierto? Eso es ser formal. Ser formal es seguir el protocolo, es comportarse ordenadito, es seguir la estructura. Y ser informal es estar más liberado, poder hacer las cosas que generalmente hago con más tranquilidad. No hay un reglamento específico. ¿Cuándo uno es informal? Cuando, por ejemplo, conversas con tus amigos. Cuando hablas con tus amigos, eres informal. Cuando hablas con tus papás o con tu familia, eres informal. Cuando, por ejemplo, vas por la calle y no estás haciendo nada importante, estás siendo informal. Sebastián Piñera, del ejemplo que te di, él fue a un velorio y él fue intentando ser formal. Pero ¿por qué finalmente terminó siendo informal y no formal? Por el yo lo ambiente. Porque fue Un hombre hacer imprudente. solamente hacerse la burla de un lugar, de un momento de dolor, y él no fue solamente Imprudente, sí. pura campaña. Claro, porque tiene él que no haber le pidió. llegado con las cámaras sin haber pedido permiso. Exacto, y eso automáticamente hizo que este tema Era fuera, informal. claro, que fuera informal. Sí. Bien. En la guía número 4, que ya tienen ustedes, aparecen, si mal no me equivoco, son 4 textos. Son 4 textos. ¿Y dónde? ¿Cuál Que, día es, profesor? Disculpe. es la guía número 4 que ya subimos a la plataforma del Classroom. Ah, ya, ya. Ya, la subí junto con este PowerPoint y déjeme usted, dame un segundito para buscarla, la voy a buscar mientras tanto, para ver si es que puedo mostrársela antes de que se vayan, chiquillos, y sepan qué es lo que hay que hacer. Deme solo un segundito. Ya, profesor, gracias. Profe, yo no puedo entrar a Classroom. ¿Por qué no puede? No sé, no puedo. No. Muốn với cô Ben lên sa, với cô Jambe, cô mẹ muy mapado. Aquí está la guía. Mire bien. En esta guía nos vamos a encontrar con estos textos. Aparece el texto número 1 que se llama cargar el celular. Y esta persona que está acá, la que escribió, que se llama Richard Sandoval, va a dar su opinión, acuérdense, va a dar su opinión sobre cargar el teléfono en un bar, en un pub. Va a hablar sobre el tema, va a mostrar un montón de puntos de vista. Usted se va a dar cuenta que esta persona escribe de una manera un poquito extraña. Ya, usted tiene que darse cuenta si es formal, no es formal y todo eso. Y abajito va a aparecer esta tabla. ¿La alcanza a ver, cierto? Sí. Sí. Esta tabla lo que me pide a mí es que, por ejemplo, escriba, ¿cuál es el tema de lo que está hablando este caballero? Y usted me va a decir, por ejemplo, está hablando sobre la facilidad para cargar el celular en un pub. Listo. ¿Cuál es la finalidad que tiene este señor? Su finalidad es convencer o persuadir. Este caballero intenta persuadir porque muestra la amabilidad, que la gente necesita amabilidad, no sé, lo que usted se le ocurre. ¿Cuál es la modalidad? Esto es vía internet. ¿Ya? Esto es vía internet, no sé, porque la persona lo publicó en un foro de internet. ¿Quiénes son los participantes? Los participantes, el emisor es tal persona, que recuerda, está el nombre acá. Richard Sandoval es el emisor. Claro. Y el receptor soy yo porque soy audiencia. ¿Y cuál es el contexto? No, el contexto es una persona que habla sobre claro, lo hace en una situación formal, informal. Cállate. ¿Qué es usted?
Entonces, Ah, Profe, no se escucha nada. Yesenia, apague el habla micrófono al de... haitiano. ahí Por está. favor, que no escuchamos nada. Ahí está, lo vuelvo a repetir. Mire, cuando me pregunta por contexto en este texto, tengo que leer y poner atención a qué es lo que está pasando acá. Acá una persona, por ejemplo, está hablando sobre cargar un celular en un pub. ¿Ya? Esta persona habla sobre cómo los pubs deberían tener enchufes para poder cargar el teléfono. Y él se pone a hablar sobre cosas graciosas que supuestamente pasaron ahí, po, de cómo la gente al final de cuentas anda desesperada buscando enchufes sin que nadie se dé cuenta, que cuando llega alguien que te atiende, como que intentan esconder el teléfono, que intentan hablar con alguien y se le acaba la batería. La cosa está en que él intenta hacerte entender que supuestamente estos enchufes deberían existir. ¿Ya? Eso es lo que él intenta argumentar, lo que él te intenta hacer entender. Lo relevante de esto, lo que nos importa más a nosotros, es que el tema tiene que ver con cargar teléfonos en los pubs. La finalidad de este hombre, ahí hay que ver qué es lo que hace él. ¿Entrega ideas recuerda, persuadir? Intenta meter el área emocional dentro de esto para que tú le hagas caso. Su modalidad, obviamente, es vía escrita, ¿cierto? Entonces significa que no es inmediata en el tiempo. ¿Quiénes son los participantes en el texto? Sabemos, por ejemplo, que la persona que escribió este texto se llama Richard Sandoval y él debería ser el emisor. ¿Quién es el receptor en este caso? La gente Nosotros, está. ¿cierto? La gente que está leyendo el texto, usted pues. Nosotros, Claro, usted sería el receptor. ¿Y usted sería interlocutor o audiencia si está leyendo este texto? interlocutor. Audiencia porque lo estamos leyendo. Claro, recuerde, usted no puede no puede responderle de inmediato. Por lo tanto, usted sería solo audiencia. Puede leerlo, pero no puede responder de inmediato. Y acá abajo el contexto. ¿En qué momento esta persona escribió esto? Usted va a entender según lo que está escribiendo, en dónde lo está escribiendo y cuándo. Y se va a dar cuenta, por ejemplo, que en el contexto, esta persona lo está escribiendo en la noche, lo está escribiendo en un pub, lo está escribiendo en estado de ebriedad, ¿cierto? Lo está escribiendo en una situación informal. Solo tiene que entender cuáles son las condiciones en las que está escribiendo la persona. Ahora fíjese, este mismo caballero escribe otro texto que se llama Amigos haitianos, colombianos y peruanos, quédense con nosotros, por favor. Y él empieza a dar también una opinión sobre el tema de los migrantes, que ellos son súper buenos y que hacen cosas muy buenas en el país. Entonces, en base a lo mismo, otra vez le van a preguntar cuál es el tema, cuál es la finalidad, cuál es la modalidad. ¿Sí? Son 3 textos, eso es todo. El tercero se llama La pena, que habla sobre qué hacer cuando uno tiene pena. ¿Sí? Y usted tiene que nuevamente dilucidar cuál es el tema, cuál es la finalidad, cuál es la modalidad, cuáles son los participantes y cuál es el contexto. Recuerde, lo importante dentro de esto, para mí, cuando lo revise, no es tanto el hecho de que haya usted colocado la palabra correcta para definirlo, sino que lo que me interesa es que usted entienda cómo funciona. Preocúpese en particular de entender si usted, por ejemplo, es interlocutor o es audiencia. Preocúpese, por ejemplo, de saber cuál es el contexto de lo que está escribiendo. Puede ser que la persona que está escribiendo acá está hablando, como le dije en el primer texto, está hablando desde un pub, como puede ser que a lo mejor es una persona que solo está hablando un posteo algo en internet, no lo sé. Cuando lea el texto vas a ver en qué situación se encuentra, ¿ya? Pero lo importante, reconocer el contexto de lo que está pasando. ¿Se entiende hasta ahora, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, señoritas, caballeros, nosotros ya con esto damos por finalizado lo que estamos viendo hoy y les recuerdo, el próximo jueves nosotros vamos a empezar a armar argumentos. El próximo jueves yo le voy a pedir que por favor tenga un cuaderno a mano para que podamos escribir ejemplos argumentales. Tiene que tener un cuaderno para que podamos escribir y demos un ejemplo, si no esto no va a funcionar, ¿ya? Sí, profe. Ok. Bien, chiquillos, Profe. ¿tienen alguna duda o consulta sobre lo que vimos hasta ahora? Hasta ahora En hablamos de Clavur nomás baja eso en la guía, ¿cierto? Así la va haciendo, le pasa al cuaderno de las preguntas. Claro, si usted no puede imprimir la guía,
escriba Sí. las preguntas en su cuaderno y después le saca fotitos. Con eso es Ya. suficiente. Ya, ¿Sí? profesor, gracias. Lo profe. único que yo le pido, recuerde, háganlo con lápiz, por favor, lápiz pasta negro o azul, pero no lo haga con lápiz grafito porque cuando le saca fotos no se ve nada. Ya, ¿Sí? profesor, muy bien. Ya, resumamos. Dime, Gary. ¿Me deja mandar un mensaje antes de que termine? Sí, claro, sí, solo el resumen. Ya. Hablamos sobre 5 puntos en la situación de enunciación, ¿cierto? 5 puntos. El primero, ¿cuál era el primer punto? ¿Cuál era el primer punto? El controversial. ¿Tema? ¿Argumento? Tema. El tema controversial o polémico. Ya, el segundo. Finalidad. El Claro. tercero. Modalidad. Participante. No, sí, modalidad. 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 El cuarto punto era. Participante. Y el La quinto. audiencia, Contexto. Correcto. En participante, acuérdense que podíamos ser interlocutores o audiencia. Lo importante, chiquillos, entonces, por favor recuerden, próxima semana con el cuaderno para que hagamos los ejemplos y veamos estructura argumental. Ya, profe Ariel, ahora sí, te escuchamos. Bueno. Hola a todos por ahí. Hola, hola. Hola, profe. Como que algo se cayó por ahí. Ya. Les quería dar un mensaje cortito. Les quería comentar que todas las clases han sido grabadas y se han subido al canal de YouTube del colegio. De ahí, seguramente por vía interno por el grupo de WhatsApp, el profesor se lo va a hacer llegar. Así que en caso de que por ese motivo no tenga mala conexión o le haya tocado trabajar el día y no pueda conectarse a la clase, pueda ver la clase después en el canal de YouTube. Estamos todo el día. De hecho, ahora mismo estoy subiendo las clases del día de ayer y mañana, como a esta misma hora, va a estar la clase de hoy día. Ahora, importante decir que las clases se suban a YouTube no significa que puedan faltar a clase, ¿ya? La idea es que asista a clase porque como la idea de esto es que usted pueda hacerle todas las consultas al profesor, le haga todos los comentarios, todas las dudas y se resuelvan con el profesor ahí mismo, ¿ya? Entonces, claro, si es que no hace las dudas, y si es que no participa, y si es que no viene, bueno, el profesor le sería muy fácil grabar un video y después lo subimos a YouTube. Pero no es la idea, pues la idea es que le hagan todas las consultas al profesor y el profesor se las responda ahí en vivo y en directo. ¿Están Pero, las clases del primer día? insisto, si es que no se puede conectar, después la clase al día siguiente va a estar en YouTube. Por ahí me hicieron una pregunta, no alcancé a escuchar. Sí, ¿Esa están es la todas. primera clase? Están de la primera clase. Yo estuve Sí, están revisando. todas las clases. Ah, ya. Sí. Están todas las clases. ¿Ya? Así que eso, conéctense, entren a la clase, participen, pero si es que no puede, no se preocupe, no sienta que ya quedó colgada o colgado y que ya no vale la pena entrar, se puede poner al día viendo el video en YouTube. Por lo general las clases al final terminan durando como 25, 30 minutos y con eso después puede quedar más al día. ¿Ya? Creo Eso. que en esta se nos pasó un poquito la mano. ¿cómo se busca en YouTube las clases? El canal de YouTube se llama San Javier Colegio, pero por interno los profesores seguramente le pueden hacer llegar más fácil el link para que puedan ver todos los videos. Ah, ya, gracias, Por el profesor. grupo de Gracias. WhatsApp también se puede entrar. Claro. Porque yo lo hago de ahí. Le vamos a pedir Claro. algo, vamos a pedirle a la profesora Ana que ella deje los enlaces para entrar a Google Classroom, ver los documentos y también que deje el enlace para el canal de YouTube, ¿les parece? Ya. Eso. Muchas Que estén muy gracias. bien. Que tengan un buen Gracias. día, buenas Muchas Profe, noches. gracias. Ya, chiquillos, Ya, que de tengan nada. buena noche. Gracias por haber Gracias, igual a ustedes. Chao. Profe. Chao, chao. Chabela. Chao.